Pues presento, estamos en casa, ¿qué horas son? 15, ¿damos 5 minutos más? Sí, ¿O ya podemos? A ti Como te tú da quieras. igual. Pues la Pati está lista. ¿Empezamos ya? ¿Quiere empezar ya? Quieren empezar. Ya que estamos, bueno, para no tomar malos hábitos, que ya los tenemos, para no seguir con los malos hábitos. Bueno, muy bienvenidos a todos, estamos a jueves, segundo día del encuentro. Supongo que muchos de ustedes estuvieron ayer en la UNAM, pues hoy seguimos con una sesión un poquito maratónica, no un poquito, muy académica, muy de investigación, y esperemos que lo interesen. Espero que ustedes tengan conocimiento del programa o lo tengan. Va a haber programas impresos en hojas así, normal, no tan bonito como estos veanlos porque ya no hay. Entonces van a tener los normalitos. Empezamos el día de hoy con una muy querida colega, amiga, que estuvo durante 2 años con nosotros en la maestría, que es Patricia Wilson. Patricia tiene una larga carrera de traductora, tanto del inglés como del francés. Es egresada del Instituto de Lenguas Vivas de Buenos Aires, es doctora en letras por la Universidad de Buenos Aires también. Dio clases, se desempeñó como docente en Buenos Aires, de hecho en varias partes del mundo, como profesora invitada también en Alemania. Dio clases en la maestría, fue profesora investigadora de la maestría en traducción del colegio durante 2 años. Ha dirigido también, o por lo menos co-dirigido, varias tesis de esta maestría. Es autora del libro La constelación del sur, que es un excelente panorama de la traducción en Argentina y del papel desempeñado por la traducción literaria en Argentina en los años entre 30 y 40, 50. Sí. Bueno. Es también coeditora con Gertrudis Payasi y Andrea Pani de Traductores y Traducciones en la Historia Cultural de América Latina, publicado por la UNAM y que vieron ayer en la UNAM, y ha traducido, entre otros autores, a Roland Barthes, Jean-Paul Sartre, Gustave Flaubert, Paul Ricoeur, del francés y del inglés a Mary Shelley, Lovecraft, Jack London y Mark Twain. Patricia está participando con varios de nosotros, investigadores, en la creación de una red latinoamericana de estudios del discurso y la interpretación, pues es compañera de ruta y de varias aventuras nuestras en el desarrollo de la investigación y traducción en México y en América Latina. Bueno, los dejo con Patricia Wilson. Va a hablar de lo que dice ahí. Bueno, eso esperé, ¿no? Esperamos que hable de esto. Pati, que se ve. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecimiento a Daniel por la presentación tan afectuosa, agradecimiento por la invitación. En 2011 y 2012 formé parte del comité organizador de este encuentro con Daniel, Leticia, Vani, Arturo, Juan Carlos y Demetrio, y tengo los mejores recuerdos de aquellas reuniones donde trabajábamos tanto y nos divertíamos más en la Dirección de Literatura de la UNAM. Para mí es un motivo de regocijo volver al Colmex, donde a veces sin ser del todo verdaderamente consciente pasé algunos de los mejores momentos de mi vida académica y docente. Bueno, mi exposición de hoy va a tener 2 partes.
En la primera voy a intentar delimitar los alcances del término figura de traductor, tal como lo entiendo y tal como voy a utilizarlo en mi exposición de hoy. En la segunda parte voy a pasar revista a 3 ejemplos de figura de traductor, que incurriendo en generalizaciones que convendrá matizar, ya vamos a ver más adelante, podríamos llamar el traductor letrado, el traductor escritor y el traductor militante. Estos 3 ejemplos que voy a abordar no agotan una tipología de figuras de traductor, porque no se trata de una taxonomía, no se trata de una clasificación sistemática, sino que son ejemplos de figuras que permiten entender aspectos del contexto en el cual aparecieron. Las figuras que voy a presentar hoy corresponden al espacio cultural argentino, pero creo que algunas de las cuestiones, o muchas de las cuestiones que plantean, son válidas para otros espacios culturales latinoamericanos. Para caracterizar esas 3 figuras voy a valerme de una variedad de fuentes: narraciones, ensayos, discursos políticos, entrevistas publicadas y personales, páginas web, epistolarios, donde se hace referencia a la traducción, a traductores o a otras actividades de importación literaria, así como al marco en que éstas se produjeron. Antes de empezar con la primera parte, quiero explicar por qué en el título hay un no entre paréntesis, por qué el no entre paréntesis que aparece en el título de la conferencia. Creo que solamente podemos hablar de traductores no profesionales cuando hay traductores profesionales, o sea, en un momento en que hay traductores profesionales. Esto es, una vez que se ha producido la profesionalización del traductor. Cuando hablo de profesionalización, me refiero al hecho de que la práctica de la traducción sea una forma de identificación social del individuo, que reciba dinero por ello y no necesariamente a que ese dinero sea suficiente para la subsistencia del sujeto traductor. Ni tampoco, mucho menos que el traductor tenga un título habilitante. En la Argentina, la profesionalización del traductor se produce bastante después de la profesionalización del escritor. Y aquí es interesante ver cómo funcionan los procesos de profesionalización respecto de la creación de las asociaciones profesionales. Por ejemplo, la creación de la Sociedad Argentina de Escritores en Argentina, la SADE, es de 1928. Sin embargo, ya había escritores profesionales reconocibles como tal en la época del centenario, hacia 1910. Con los traductores ocurre algo similar. La Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes se funda a principios de la década del 80, ¿no? Sin embargo, los traductores profesionales, a mi entender, aparecen en la época de auge de las industrias culturales, más específicamente de auge de la industria editorial durante el primer peronismo, es decir, entre 1945 y 1955. Bueno, hecha esta aclaración sobre ese enigmático no entre paréntesis del título, voy a pasar a la primera parte. En el número de la revista canadiense TTR de 2006, dedicado a las figuras de traducción y del traductor, la compiladora Gillian Lane Mercier afirma que el concepto de figura tiene un potencial conceptual y analítico particularmente rico. En primer lugar, porque según esta autora, la noción de figura presenta la ventaja de ofrecerse como un lugar en el que las diversas antinomias que marcaron el discurso traductológico, como ustedes saben, ¿no? Lo implícito, lo explícito, autor, traductor, literal, libre, original, derivado, no pueden resolverse en esta noción de figura, no puede resolverse fácilmente. Es decir que, según Lane Mercier, el concepto de figura permite la problematización de los binarismos en el discurso traductológico. Yo no sé si la noción de figura tiene este carácter de aleph, ¿no? De un lugar donde puede estar todo, que le atribuye Lane Mercier, pero en todo caso sí me permite plantear una constelación de rasgos que van más allá de los datos biográficos de un traductor.
A esta concepción del término figura que propone Leigh-Mercier, quisiera superponer una perspectiva sobre la cultura y sus agentes que tiende a cuestionar su autonomía respecto de la esfera política y social. Según esta perspectiva, por tanto, también es cuestionable la idea de que los traductores decidan qué traducir y cómo traducir con prescindencia de factores contextuales. Por eso la figura de traductor, en el sentido que le doy, no podría agotarse en reponer los datos de una vida, nacimiento, muerte, traducciones, ni en un nombre propio, ni en las etiquetas cómodas que propuse antes, traductor letrado, traductor escritor, traductor militante, sino que es preciso contrastarla con discursos que le dan densidad. Para eso voy a basarme en algunas premisas provenientes de la sociología de la cultura y la historia de los intelectuales, en especial en los trabajos del sociólogo Carlos Altamirano. En su libro Intelectuales, notas de investigación sobre una tribu inquieta, Carlos Altamirano sostiene que al evocar a los intelectuales suele recordarse los nombres más visibles. Sin embargo, Altamirano afirma que para dar cuenta de la inteligencia en un momento dado, en un espacio cultural, no hay que pensar solamente en los grandes nombres, sino en ese conjunto más amplio de profesiones intelectuales y de, él lo llama, operadores del mensaje ideológico, desde los profesores hasta los periodistas, pasando por artistas, escritores, editores y, agrego yo, traductores. Para estos operadores del mensaje ideológico, Altamirano propone dos grandes contextos: el Estado y el mercado. Según Altamirano, también hay contextos más reducidos, más informales, a los que llama microsociedades. En las figuras que abordaré aparecen, como veremos, estos tres contextos: el Estado-nación, el mercado global o el capitalismo global y la microsociedad de los escritores. Paso entonces a la segunda parte. Me voy a referir ahora al traductor letrado. En el siglo XIX surge en América Latina una figura de traductor que no es posible entender sin vincular la práctica de la traducción con prácticas de intervención en la vida política de los nuevos estados americanos. El periodismo, por ejemplo, la política, el ejército, la diplomacia, otras veces. Remito, entre otros, desde luego, a los trabajos de Gertrudis Cayá sobre Sarmiento, Andrea Pani sobre Andrés Bello, Claudia Fernández sobre Bartolomé Mitre. Remito también al libro de reciente aparición de Nayeli Castro Ramírez, Traducción, Identidad y Nacionalismo en Latinoamérica. Sarmiento, Bello y Mitre también fueron traductores letrados. Los letrados, ¿por qué uso la palabra letrado? Porque la palabra intelectual es muy posterior y sería un anacronismo hablar de intelectuales para el siglo XIX. Esos letrados constituyen una delgada capa poco diferenciada internamente, no siempre disociable con claridad de la élite política propiamente dicha. De ahí que un proyecto de la élite cultural pudiera tener, por ende, concretas intenciones y repercusiones en la vida política de un Estado, de un espacio cultural. Yo voy a centrarme en un periodo ligeramente posterior al de Sarmiento, que es un periodo caracterizado por lo que el presidente Roca llamó periodo de paz y administración. O sea, para comprender este periodo, que es a partir de la década de 1880 en Argentina, hay que entender que el presidente Roca, al inaugurar su mandato presidencial, fíjense, les muestro los billetes porque tienen una vital importancia para entender quién fue Roca, da en el Congreso en 1880 un discurso conocido como Paz Administración, que es considerado el programa de la llamada generación del 80. Pasados los afanes de la generación constituyente, es decir, la Constitución Nacional sancionada a mediados del siglo XIX,
llega un momento en que los gobiernos finiseculares, los gobiernos más avanzados en el siglo, tienen una agenda definida. Roca tenía una agenda definida. Integridad territorial a costa del exterminio de los pueblos autóctonos. En el billete aquí se ve la llamada eufemísticamente campaña al desierto, cuando en realidad fue el exterminio de los pueblos originarios, sobre todo en la zona de la Pampa. Por suerte, este billete está siendo reemplazado por el de Eva Perón. O sea que por la misma denominación. Si quieren después les muestro. Entonces, integridad territorial, uniformidad lingüística, represión de toda idea contraria a la propiedad privada, educación laica, gratuita y obligatoria, disciplina económica. Estas medidas anunciadas y llevadas a cabo por Roca en su presidencia constituyen lo que Arjun Appadurai llamó técnicas de nacionalidad. Estas técnicas son propias del Estado-Nación en su fase de paz y administración, como ocurrió en Argentina a fines del siglo XIX. Estos gobiernos, entre ellos el general Roca, implementaron una serie de medidas que tendían a dar un fundamento simbólico a una masa poblacional que en Argentina en ese momento estaba muy marcada por la heterogeneidad inmigratoria. Entre esas medidas, la instrucción pública, gratuita y obligatoria para todas las clases sociales y la obligación de la observancia del culto a los símbolos patrios, como la bandera y el himno. El secretario del presidente Roca es el joven traductor Alberto Navarro Viola. Digo joven porque cuando Roca asume la presidencia tiene 23 años y muere a los 28, ¿no? O sea que es joven, siempre, para siempre será joven. En el periódico Sudamérica aparece una semblanza. Era la personificación del hombre de nuestros días, un investigador, un piocher infatigable, un espíritu inquieto, rápido, flexible, que todo lo ensayaba, que quería universalizarse siendo poeta, periodista, político, bibliógrafo, traductor, crítico, hombre de acción, de pensamiento, de meditación y de lucha. En síntesis, en términos de Carlos Altamirano, un verdadero operador del mensaje ideológico en ese momento. En este caso, en el contexto de un Estado-nación en su fase de paz y administración. Navarro Viola tradujo a Lord Byron, a Musset, a Jaime, a Víctor Hugo, seguramente a todos los tradujo del francés porque no nos consta que supiera otras lenguas, pero su obra más perdurable es el Anuario Bibliográfico de la República Argentina, publicado entre 1879 y 1887. Luego de su muerte en 1885 es su hermano Enrique el que sigue con la tarea. Ahí tienen imágenes, la primera portadilla, Argentina con J, es el primer tomo, que es del año 79, y la segunda imagen, bueno, no se ve muy bien, no es de buena calidad, la segunda imagen es el último tomo que él pudo publicar en vida. Me interesa ver las secciones. Se trata de una bibliografía sistemática de impresos nacionales. Navarro Viola no solo registra lo que se ha editado en Argentina, sino que también realiza para algunos de los temas una labor descriptiva y crítica en cada uno de esos registros. En primer lugar, procede a una clasificación. Por ejemplo, es el primero que utiliza el término ciencias sociales, algo bastante innovador para la época. El anuario, evidentemente, fue uno de los mecanismos del Estado argentino, como también lo fue la creación de archivos nacionales, la organización de censos nacionales, en su proceso de consolidación y para afirmar sus ámbitos de competencia. Esta compilación bibliográfica demuestra por los temas y los contenidos de los escritos que registra cómo el Estado va constituyendo sus instancias de administración del ejercicio de poder y diseñando un modelo de país que se desea, tanto en sus espacios territoriales como en lo que se refiere
a la economía, la sociedad, la cultura. El registro de Navarro Viola es muy interesante porque además de que demuestra lo rápido que se traducían en Buenos Aires novedades extranjeras, Navarro Viola siempre menciona a los traductores y siempre hace comentarios, o muchas veces hace comentarios sobre las traducciones. Así, una traducción puede ser elegante, por supuesto la crítica es impresionista, elegante, esmerada, demasiado apegada al original, mala o incluso a veces pésima. O sea, él se permite decir que la traducción es pésima. Algunos de los traductores reaparecen, es decir, hay traductores que uno ve claramente que traducen siempre del alemán, por ejemplo Alejandro Korn, sobre el que trabajó Andrea Cagni, otros como Alberto Navarro Viola, el mismo Navarro Viola traduce del francés, etc. El primer tomo, que aparece con J, termina con un índice de autores y traductores mezclados, es decir, los traductores y los autores aparecen mezclados y ordenados alfabéticamente, señal de que su estatus, si bien puede no ser equivalente, era bastante parecido. Me detengo en el siguiente comentario que hace Navarro Viola sobre un traductor que está vinculado con México. Edelmiro Mayer. Edelmiro Mayer es un militar argentino, una parte de cuya carrera militar transcurrió aquí en México, en la lucha contra Maximiliano I y a las órdenes de Benito Juárez. Edelmiro Mayer, dice Alberto Navarro Viola, no solo hace conocer libros cuya lectura es entretenida, sino que también presta un señalado servicio a nuestras costumbres, inoculando suavemente en el pueblo parte del valor individual sajón por medio de los numerosos ejemplares de sus traducciones. Noten la metáfora científica inoculando, típica del pensamiento que es positivista finisecular, ¿no? O sea, en las metáforas se pueden ver discursos sociales o ideologías de la época. Los miembros de la llamada generación del 80, la generación de letrados del período de paz y administración a la que pertenecía Navarro Viola, ocuparon todos los lugares de la importación literaria. Fueron traductores, editores, prologuistas, críticos, directores de colecciones y, en el caso de Navarro Viola, autor Navarro Viola de la primera obra de recensión bibliográfica de la Argentina. Que la edición es una tarea vinculada con las técnicas de nacionalidad lo demuestran también los nombres de las editoriales que aparecen consignadas en la obra de Navarro Viola. Imprenta del Porvenir, imprenta, litografía y librería La Patria, imprenta de la Tribuna, tipografía de La Voz del Pueblo. También lo demuestran, o sea, estos nombres de editoriales serían impensables, ¿no? Realmente. También lo demuestran las abundantes publicaciones sobre jurisprudencia, medicina e higienismo, exploración geográfica del territorio nacional, además de la sección de literatura, en la que aparecen tanto los autores nacionales como los autores extranjeros en traducción. Paso ahora a la segunda figura que quiero interrogar, es la figura del traductor-escritor. Para pensar esta figura, el salto en el tiempo nos lleva a fines del siglo XX. El traductor-escritor es, en una primera aproximación, quien comparte la práctica de la traducción con la escritura de ficción o poética. Aquí también, para hacer hablar a la figura, no voy a abordar los nombres más visibles, ni Borges ni Cortázar, sino voy a abordar la figura de traductor-escritor que plantea un escritor contemporáneo, Elvio E. Gandolfo. Gandolfo, además de ser traductor y autor de ficciones, es también poeta. Bueno, aquí algunos portadas de su obra. La que está en grande es aquella por la cual recibió el premio al mejor libro de 2014 en Argentina. Es un escritor que cultiva sobre todo el relato, Boomerang es su única novela, y además tiene un proyecto literario enfocado explícitamente a los géneros menores.
el policial, el terror, la ciencia ficción, etc. A Gandolfo podemos pensarlo en relación con otros escritores traductores que tienen mayor proyección internacional que él. Por ejemplo, Marcelo Cohen y César Aira, que pertenecen estrictamente a la misma generación que Elio Gandolfo. Claro. Cohen fue director del proyecto Shakespeare para escritores, que fue duramente criticado en el encuentro de traductores de 2011, ¿no? Aquí algunos de los títulos, como ustedes saben, el proyecto era que escritores latinoamericanos hicieran traducciones de Shakespeare. Estos son algunos de los títulos. La colección no agotó las obras completas de Shakespeare, pero tuvo muchísimos títulos. Y también es un escritor que reflexiona sobre las variedades de español a las cuales traducimos los traductores latinoamericanos, y acaba de publicar un libro de ensayos que aún no leí, que es Música prosaica, ensayos en torno a la traducción. Ensayos sobre traducción, creo. Aira ha traducido muchísimo, casi tanto como ha escrito, porque saben que es un autor prolífico, y en una entrevista afirmó lo siguiente: voy traduciendo sin haber leído nada de la novela, o sea que la traducción es una especie de lectura mediante la cual me voy interesando en la trama, que generalmente es infinitamente tonta. Como en mí es muy rígido este sistema de no leer antes, porque de lo contrario me aburro tremendamente, se vuelve una aventura extraña, porque a veces suprimo un capítulo entero sin leerlo. Una vez me dieron una novela inmensa, de esas románticas y sentimentalonas, que tendría unas 800 páginas, y el editor me pidió que se la redujera lo más posible. Entonces me lancé a una podada tremenda. Más o menos iba siguiendo la trama, traducí una página y me saltaba 5. Había llegado a las 250 páginas en mi traducción y todavía me faltaban unas 300 del libro. Sucedía que la trama principal había terminado y se iniciaba una segunda. Les quedaba un problema, se les había perdido un niño, el hijo de la protagonista. Así que las últimas 300 páginas se iban en la recuperación de ese niño extraviado en los vericuetos del espionaje. Yo miré un poco y como consideré que ya con 250 páginas había cumplido, reemplacé las otras 300 con una línea que decía: recuperar a Paquito no nos dio ningún problema. Lo premiaron. O sea, esto es off the record. Una de mis becarias tuvo acceso a los informes de traducción de las traducciones de Aira, hechos por una editorial que no voy a mencionar, y eran informes pésimos, ¿no? Pero tiene tanta presencia como escritor que todavía sigue traduciendo. Entonces, Gandolfo presenta diferencias manifiestas con Cohen y con Aira. En primer lugar, permítanme que les diga, alguien que posa así en una foto no puede pensar lo mismo ni de la traducción, ni de la literatura, ni de la vida, que alguien que posa así. Entonces, efectivamente, creo que la noción de postura de escritor de Mesos tendría que pensarse también con respecto a postura de escritor, de traductor, ¿por qué no? Pero por ahora lo dejo aquí. Gandolfo capta los problemas de traducción, pero no los analiza como Cohen. Tampoco tiene una relación instrumental o cínica, si quieren, como la de Aira, con la traducción. Ha traducido muchísimo. Esto es apenas, no sé, una décima parte de todo lo que tradujo. Y en su caso se trata claramente de lo que la investigadora argentina Alejandrina Falcón ha llamado traducción alimenticia. Traduce porque lo necesita económicamente y es capaz de traducir como es capaz de ejercer otras prácticas vinculadas con la escritura. Prologuista, periodista cultural, antólogo. No es una vocación la traducción en él. Tampoco tiene formación como traductor. Asistió a academias de inglés y de francés. Tiene una visión normativa de la práctica. O sea, él siempre dice, qué mal es esta traducción, cómo hay que traducir tal escritor, etc. No le interesa como problema estético,
como a Cohen le interesa la traducción como problema estético y en ese sentido se vincula con Borges, pero tampoco la desprecia como Aida, ni se burla como Aida. Además, Gandolfo suele tener reflexiones de tipo material que indican que los traductores, además de traducir textos, traducimos libros. Por ejemplo, fue el primer traductor que me dijo: cuando te publiquen una traducción, fíjate bien si termina abajo en la página par. Porque si termina en la página par abajo, es posible que te la hayan cortado. Porque la cantidad de pliegos, de hojas que tiene un libro, suele ser múltiplo de 4. Y a veces, para evitar un pliego suplementario, hay editores que cortan. O sea, a mí jamás se me habría ocurrido hacer pensar en estos términos tan materiales sobre la traducción. Gandolfo sí. Tiene además una visión marcada por el trabajo a destajo, no buscar demasiado en diccionario, piensa si la frase resultante funciona o no, más allá de sus relaciones con el texto fuente. En 2010, Gandolfo publica este libro. Son textos escritos en la década del 90. La tapa del libro, The Book of Writers, ya nos dice algo, ¿no? Los cactus nos dicen algo de las relaciones de los escritores entre sí. Es un libro interesantísimo porque no recurre a una psicología de los escritores, sino que los muestra en sus interacciones con los demás. El narrador es en primera persona, es él mismo escritor, y los escritores, cada capítulo del libro, salvo la nota inicial y la nota final, corresponde a un escritor verdaderamente existente en la literatura argentina, solo que no se sabe quién es. Es decir, es un libro en clave. Por supuesto que no hace falta disfrutar de la lectura, este es un libro muy sutil, irrepetible, brevísimo. Para disfrutar de la lectura no hace falta descubrir cuál es la clave. Sin embargo, en el último relato, Acto de desaparición, dado que el escritor murió, Gandolfo dijo: se trata de el zorro, que es el personaje del relato, es Ricardo Celarrayán, un poeta argentino. Entonces es la única clave que revela por qué ese escritor está muerto. Ahora bien, casi al final del libro, antes de Acto de desaparición, aparece el texto Traidores. Hay varias diferencias formales entre Traidores y los demás relatos de escritores que aparecen en el libro, ¿no? En los demás relatos, como les decía, el narrador es en primera persona, es el mismo escritor, él mismo es escritor, con lo cual se podría pensar la clave del narrador es Gandolfo. Pero en este texto, Traidores, la estrategia narrativa cambia completamente. Voy a leer una parte. Traicionar es un trabajo mal pago, además de impreciso. Cuando alguien se dedica casi exclusivamente a traicionar, va cambiando su vida. Puede decirse que, en términos tan generales que la excepción siempre confirma la regla, los traidores se vuelven recoletos, se quedan más tiempo en su casa, se sumergen, incluso en sus momentos libres, en las traiciones de otros. Para comparar, presas de pronto de un ataque de autosuficiencia, dejan de consumir por completo traiciones, se remiten lisa y llanamente a los hechos originales, los recubren de una pátina de autenticidad mística, etcétera, etcétera. Como habrán visto, aquí lo que se produce es el recurso de la metáfora por sustitución. Allí donde debía aparecer la palabra traductor y todos sus derivados, Gandolfo lleva a la exageración el proverbio traductore, traditore, y reemplaza traductor, traducciones, etcétera, por traición, traidor, etcétera. Y si uno se hace la pregunta por la clave de traidores, ¿cuál es la clave de traidores? ¿Quiénes son traidores? Pues son todos los traductores, todos los traductores.
Hay algo interesante, y por eso lo comparaba con Acto de Desaparición, y es que el zorro, el escritor Celarrayán, también era traductor. Y está tan claro en ese relato que traducía cuando no tenía dinero. O sea, cuando traducía tenía la ropa gastada, escribía traducía en un cuadernito con algo que en Argentina llamamos virome, acá, no sé, una pluma, como eso, ¿no? Escribía con eso, tenía la ropa gastada, la pasaba mal económicamente. Es decir, que la traducción entra en acto de desaparición como un sustituto funcional de cualquier otro trabajo por dinero. En este sentido, Gandolfo es el anti-Borges, ¿no? Recuerdan en las versiones homéricas ningún problema tan consustancial con las letras y su modesto misterio como el que plantea la traducción. Creo que no podemos estar más lejos de ese enunciado tan citado de Borges que en este relato de Gandolfo. Entonces, traicionar es un trabajo por dinero en este Book of Writers. Es increíble, pero en los textos sobre escritores jamás se menciona el dinero. Se dice cuando un escritor es bueno, pero nunca se dice, por ejemplo, se dice que Celarrayán, el zorro, es un gran poeta, pero no se nos dice cómo es como traductor. No se nos dice cómo es como traductor. Quizás en este relato sobre un escritor que traduce solo por el dinero, este dato no importe. Valiéndose de la ficción, Gandolfo es un operador del mensaje ideológico en la microsociedad de los escritores sobre las relaciones y las jerarquías entre escrituras directas y traducción. Salteo la parte en que Gandolfo propone una taxonomía de traidores, ¿no? Y dice que los traidores se dividen en traidores literarios y traidores científico-técnicos, y los segundos ganan más que los primeros. Pasamos ahora a la tercera y última figura, el traductor militante. En esta figura del tercer milenio se manifiestan, a mi entender, diferentes modos de disenso respecto de la globalización y el capitalismo global. El contexto explícito, esta vez, ya no es ni el Estado ni la microsociedad de escritores, sino que es el mercado global, que genera dumping social y vulnera los derechos del traductor. Para describir esos diferentes modos de disenso frente al capitalismo globalizado, me serviré de las hipótesis del sociólogo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, John Holloway. Él escribe en inglés, pero ha sido traducido al... perdón, no, todavía no. Ha sido traducido al español. Lo que él dice es que hay dos modos de oposición al capitalismo global. Uno interpela al Estado y el otro opera con prescindencia de él. Si se parte, dice Holloway, si se parte de la definición del trabajo como trabajo asalariado o enajenado, se parte de la idea de los trabajadores como víctimas y objetos del sistema de dominación. Y un movimiento que lucha por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, considerados como víctimas y objetos, recurre al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, por su separación misma respecto de la sociedad, es la institución ideal si se busca conseguir beneficios para la gente. Así piensa, por ejemplo, la tradición del movimiento obrero y todas las tradiciones sindicales y gremiales en general. Los propios traductores advierten y denuncian el dumping social que genera la economía global. En el caso del traductor, la labor solitaria, la deslocalización del trabajo, la posibilidad de trabajo digital, ¿no? El llamado digital labor, sobre el cual se ha escrito muchísimo recientemente, la negociación uno a uno con los dueños de las editoriales, que suelen contar con estructuras de asesoría legal propias, socavan, entre otras cosas, las posibilidades de reivindicaciones arancelarias y gremiales. Pero también las autorales, que son las que defiende el actual proyecto de ley autoral para traductores.
Bueno, este es el blog del blog llamado Ley de Traducción Autoral en Argentina. Es un blog de militancia por los derechos autorales del traductor, y le decía a Juan Carlos que hay novedades muy recientes. La ley aún no ha sido aprobada, pero sin embargo ya ha entrado en Cámara de Diputados para su discusión. Ya ha entrado en Cámara de Diputados para su discusión. En esta ley autoral para traductores participan traductores, estudiantes de traducción, a los que apoyo explícitamente. Voy a ver si hay posibilidad de... Es que yo soy zurda. Bueno, el blog, les recomiendo que lo visiten. Está el proyecto de ley. Hay una serie de entrevistas a traductores sobre cómo funcionan las leyes de protección autoral en otros países. Se hace referencia a las instituciones que apoyan. Aquí hay una lista. Y también se publican eventos relacionados con la defensa de los derechos autorales del traductor. Voy a dejar aquí, queda la otra manera de militancia, que quizás si surge alguna pregunta voy a abordarla, pero prefiero quedarme aquí y que haya espacio para las preguntas. Gracias, muchas gracias. Gracias, Patricia, por este recorrido argentino interesantísimo sobre las figuras del traductor y esta propuesta no de clasificación, sino de interrogaciones. Bueno, nos quedan 10-15 minutos, pues se abren sesiones de preguntas y respuestas. Espero que tengan muchas. A ver, Tania. Vamos a preguntar, ¿cómo funcionaría entonces la traducción militante que preside la existencia del Estado? Es la pregunta, o sea, exacto. En general estoy hablando de los colectivos voluntarios de traductores, ¿no? Los colectivos voluntarios de la Revolución Egipcia, por ejemplo, los traductores voluntarios de ATAC, por ejemplo, Beibels, Argentina, que hizo las traducciones en el momento de la toma de la fábrica de cerámica Salman en la provincia argentina de Neuquén. En general, el voluntariado justamente se opone a la figura del traductor profesional, evidentemente, ¿no? Porque no media ninguna idea de paga, ni tampoco media ninguna idea de calidad de la traducción. O sea, dado el espontaneismo de esos movimientos políticos, los traductores, los subtituladores, tienen que inmediatamente salir a intervenir y a traducir. Yo traje, después si quieren les muestro, el manifiesto de Beibels Argentina, que se funda en el 2005 a raíz del foro social convocado por ATAC. Y evidentemente son traductores por el altermundialismo, es decir, son traductores en contra del capitalismo global, claramente. De ahí las traducciones de ATAC. Desde el punto de vista teórico, te voy a pasar la diapositiva con la bibliografía. A ver. Ahora no sé dónde voy a estar. Desde el punto de vista teórico, esta es una bibliografía que ayuda a entender el traductor militante desde la perspectiva
perspectiva más anarquista, como son los dos primeros autores, la cuestión de la prefiguración, o John Holloway y Michael Lowy por una sociedad de la solidaridad, de la gratuidad, etc., ¿no? En cuanto a software, en cuanto a agua, en cuanto a educación, etc. Sí. A ver, ya está. Ay, perdón. ¿Sí? Gracias, Patricia. Bien, bueno, yo muy admirada, como siempre, de esta digamos, cómo eres capaz de multiplicar las visiones sobre los traductores, o sea, te conocemos como traductora, pero, o sea, como interesada en la literatura y también interesada en la política de la traducción y en todos estos campos, así que, bueno, a mí me ha gustado mucho verte ahora explicar estas figuras de traductor. Yo me pregunto, respecto a la del traductor letrado, que efectivamente reconozco también en el caso de Chile, es el traductor decimonónico, el traductor comprometido con la nación, muy cerca del Estado, etc. ¿Esa es una figura que ha desaparecido o no? ¿Dónde quedaría? O sea, las otras las podemos haber visto, o sea, las tenemos en todas las épocas, de alguna manera, ¿no? Pero el letrado está tan enmarcado en el 19. Es una pregunta excelente, la verdad debo decir, y yo tengo una hipótesis exploratoria sobre eso, y tiene que ver con el hecho de que élite cultural y élite política, por lo menos en Argentina, coincidieron hasta las primeras elecciones de sufragio universal, que fueron en 1916 o quizás un poco posterior. Pero es durante el primer peronismo, en 1945, donde claramente los traductores forman parte de la oposición al gobierno. O sea, en el peronismo se forma un clivaje entre los traductores, quienes traducían, Victorio Campo, bueno, en fin, podemos recordar a estos traductores, y el gobierno. Es decir, que me parece que el letrado traductor subsiste hasta entrado el siglo XX, yo diría 1916, por darte una época, una fecha en la cual primera elección argentina con voto universal masculino obligatorio, ¿no? Ahí lo que se produce es un acceso al poder de una clase que no era la clase de Julio Argentino Roca, la clase liberal terrateniente, sino que es el nuevo partido radicalista que incorpora a la política sectores más amplios de la sociedad. Y ahí creo que se produce una primera separación de las esferas, de lo político y de lo cultural. Recordad que cuando yo hice la semblanza de la figura del traductor letrado, lo que ocurre es que ese letrado es como indiscernible de la élite política. La élite política y la élite cultural están completamente imbricadas. Entonces, a partir del momento en que se produce separación de esas dos esferas, me parece que ya no podemos hablar de letrados, tenemos que hablar de intelectuales, y me parece que no están los proyectos de traducción, edición, no están cerca del gobierno, sino más bien en la oposición. Esa sería una posibilidad de interpretación. Eso no quiere decir que el peronismo no haya traducido, pero otras formas de traducción. ¿Pudiera decirse que ahí se autonomiza la traducción como se autonomiza la literatura también? Sí, bueno, lo que sucede es que mi perspectiva sociológica rechaza un poco la idea de autonomía. Sería contradictoria conmigo misma si dijera la literatura se autonomiza totalmente. Pero es cierto que para los que traducen durante el peronismo, en la década de 1940, para ellos la literatura es totalmente autónoma. Tiene valores de belleza universales y valores atemporales que por supuesto no se mezclan con la política de la época. Para mí la autonomía nunca es total. Para mí la autonomía de la literatura nunca es total, porque ese es mi enfoque. Bueno,
¿no? Sobre lo de la profesionalización de la traducción, mencionaste que no importa qué es más que nada, sino lo que reconozca en la sociedad, ¿no? Más que lo que ganemos o si eso importa. Pero ¿se puede hablar de una profesión si es una ocupación que no da lo suficiente para mantenerse? O sea, ¿realmente se le considera? ¿O si no, qué es la profesionalización? Bueno, yo no voy, muy buena la pregunta, te agradezco. Evidentemente, a ver, lo veo como una parte de reconocimiento por parte de la sociedad. Lo pienso como se piensa la profesionalización del escritor. En la medida en que se suman al campo cultural y editorial, más específicamente, agentes identificados como traductores. Y sobre todo cuando aparece la figura de la mujer traductora en la Brigada, que es muy importante. Una cosa que no dije es que la hermana de Navarro Viola, de nuestro traductor, poeta, secretario de presidencia, la hermana Sara era traductora, pero no firmaba con su nombre, firmaba con la inicial, como creo que vos, Gerda, encontraste en tus investigaciones en Chile. Entonces yo creo que yo no puedo decir yo soy traductora profesional, tiene que haber una estructura social, una estructura institucional que te señale como tal. Una parte podría ser tener un título habilitante, otra sería trabajar por dinero. Por ejemplo, en este sentido, y te agradezco la pregunta, de las tres figuras, yo pensé de las tres figuras que presenté, ¿cuáles son las figuras profesionales? Una sola, la del escritor-traductor, Gandolfo, que comparte con la profesión, si ustedes quieren, de escritor. El traductor letrado no podía ser profesional porque en esa época no había, no existía eso. O sea, no es ni no profesional ni profesional, es el que corresponde al paréntesis, ¿no? O sea, nada. Y el último, los militantes, no los militantes que están en el Congreso argentino pidiendo por la ley, esos son traductores profesionales, claramente, sino los traductores militantes de ATAC, por ejemplo, esos son, los voluntarios son no profesionales. O sea que creo que es la sociedad, las instituciones, los contratos de traducción los que instituyen a un traductor como traductor profesional. Evidentemente mi perspectiva es sociológica y no puedo hablar de esencias ni de calidad, ni en la calidad de una traducción se dice si un traductor es profesional o no, según mi perspectiva. No podría ser de ese modo. Yo tengo un comentario y una pregunta muy clara y una pregunta. Pregunta muy clara, ¿en cuánto sale ¿cómo se llama? El anuario bibliográfico de la República Argentina? Sí. Es que no vi la fecha y como muchacho vivió 30 años, pobrecito, no entendí si estaba él en el origen o si había... Sí, él quizás no quedó claro. Él escribió los volúmenes entre 1879 y 1884. Ok. O sea, no era 4 días. Claro. Y su hermano sigue con la tarea. Ok, esto es fácil. La segunda cosa que te quería agradecer es el dato de Altamirano. Altamirano vino en 2013 a dar un seminario en el colegio. Bueno, y fue un agasajo total. Sí, en realidad también, no solo me baso en Altamirano, sino también en Oscar Terán, que es el sociólogo argentino exiliado en México durante la última dictadura, ¿no? La idea que él propone sobre la cultura secular positivista y la cuestión de las políticas nacionales respecto de la inmigración me viene por el lado de Altamirano Terán. Interesantísimo. Y sobre el traductor militar, sobre el traductor letrado, pues tengo la impresión que en México hasta como mediados del siglo XX esta figura era predominante en el campo de la literatura. O sea que la gente no se identificaba como profesional de traducción, los que traducían en las revistas
Creo que es una figura que en América, o sea, la profesionalización entendida como la entendemos hoy, con dinero que nos permite vivir, creo que es muy reciente finalmente. No sé si nos permite vivir totalmente. No totalmente. Pero es cierto que, digamos, el hecho de que figure un nombre del traductor, que medie un contrato de traducción, ya todas esas son marcas de profesionalización. Y el último comentario es sobre el traductor militante. Sí. Uno tiene la cabeza que de repente funciona de manera rara, porque yo entendí traductor militante por la traducción. Y cuando empezaste a citar las figuras de la militancia, gente que conocí muy bien en España, en Granada, en 2008, me acuerdo, y en Yatis, hay muchos traductores militantes. Este traductor que como varios de nosotros aquí, que organizamos congresos, que somos semiprofesionales o a veces académicos, todos somos militantes de la traducción, donde nos pones. Bueno, si todos somos militantes, nadie es militante, ¿no? O sea que... Pero entiendo perfectamente lo que decís de la traducción militante y del activismo social, etc. Hace poco, te voy a dar un ejemplo que te debo a vos, Daniel. ¿Te acordás que me mandaste hace poco para que un mail en el cual aparecían los textos por los asesinados en ya. Y aparecían en 3 lenguas, Sí. en inglés, francés y español. Y se decía en la carta, y está siendo traducido a otras lenguas. Ese es el ejemplo, es la quintesencia del ejemplo del traductor militante. Digamos, ahí no hay intervención estatal, ni se exige intervención estatal. No. Se piensa en la presión internacional, Claro. en la globalización del disenso. La del francés, la traduje yo con mi hija. Y entonces milité a favor de los chicos que denuncian el homicidio de la Narvarte y al mismo tiempo por la traducción. Es muy complicado, o sea, lo que voy es la figura del traductor militante natal, que es el voluntariado a nivel internacional, la interpretación voluntaria, comunitaria, no pagada, es una figura muy admirable a mi juicio y que se necesita, porque sobre todo entre los intérpretes profesionales, o sea, es lo que ves, que trabajan en Naciones Unidas y ganan muchísimo. Entonces, ser militante y traducir gratuitamente por una causa X me parece admirable. Pero los que militamos no solo por estas causas, sino a favor de la traducción, ¿dónde estamos? O sea, no sé. Como decía, son 2 tipos de militancia diferentes. Exacto. Son 2 formas diferentes de pensar la resistencia al dumping social, a la vulneración de los derechos del traductor. Y la verdad es que tendría que haber dedicado todo en la conferencia de la traducción militante, o al traductor letrado o al traductor escritor. Sin embargo, me interesó hacer esta conferencia porque plantea cuestiones metodológicas también sobre qué ir a ver para pensar en figuras de traductores. ¿Qué tipo de documentos? Epistolarios, páginas web, entrevistas publicadas, personales, en fin, más que nada una cuestión metodológica. Queda, por supuesto, la tarea de profundizar, así que te agradezco. Era ganas de dialogar nomás. Pues tenemos que cortar porque viene otra mesa a las 11 de investigación y análisis sobre la traducción, en la que van a participar Osvaldo Hernández, Laura Rodríguez y Juan Fernando Jaramillo, y tenemos que dejar el lugar. Pati, te agradezco infinitamente. Casi estamos a tiempo.
Si dejamos esto, Joaquín, aquí, ¿tú crees que puedo quitar? Qué bonito, qué bonito. Ella tiene clase, están los chicos, ¿quién modera? Ah, espérate. Demetri, a ti, un papelito. Gracias, Dani, por la presentación. Magnífico, no sabes cómo me gustó. Y cómo me encantó tu preferido en la pandilla, que es la Dol. Pero Qué sobre bello el ejemplo, traidor me encantó. estuvo maravilloso. Estuvo padrísimo. A ver, Osvaldo, Laura, Una bellísima figura. Juan Fernando Jaramillo.